Usted y yo pensamos que para avanzar con Dios, primero tenemos que dejar de tener miedo, como si la fe fuera un estado en donde ya no volveremos a temblar, o en donde quizás ya no dudaremos, o en donde ya no nos preocuparemos más, y eso no es así. Escúcheme bien. Por eso cuando el miedo aparece, cuando el corazón se inquieta, o cuando surgen preguntas, ¿sabe usted que muchos piensan que están mal? O que muchas veces ellos piensan que les falta la fe. ¿Sabe por qué? Porque piensan y dicen que si la tuvieran no se sentirían así, o no sentirían esto o esto otro. Hermano, y le repito, eso no es así. Pero quiero que escuche esto que le voy a decir, porque la fe no es no tener miedo. ¿Sabía usted o no? Cuando leemos la historia bíblica, todos los que tuvieron fe tuvieron miedo. Escuche, Josafat, ¿qué sintió? Miedo, dice, al llegarle a contar que subían 3 ejércitos en contra de él. ¿Cierto que sí? Escuche, por eso le decía que fe no es no tener miedo, sino que la fe es caminar con Dios aunque el miedo esté ahí. ¿Sí? Aunque el miedo esté ahí, la fe es poder caminar con el Señor confiando. Escúcheme, confiando que Dios va a proveer, va a sustentar de lo que usted necesite para poder echar fuera el miedo. ¿Ya? Es caminar con Dios aunque el miedo está ahí. Porque si vamos a la Biblia nos vamos a dar cuenta que ella está llena de personas que avanzaron. O sea, que la Biblia no está llena de personas que avanzaron sin miedo, sino que la Biblia está llena de personas que avanzaron a pesar de ese miedo, a pesar del miedo. Por ejemplo, miremos a Abraham. Usted sabe que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero cuando Dios le dijo eso, no le mostró todo el camino. No le dijo: mira, vas a ir aquí, vas a llegar a tal lugar, yo te voy a ayudar, te voy a bendecir. No le mostró todo el camino, sino que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Ya? Y le aseguro que Abraham no salió sin miedo, porque ¿quién no va a tener miedo de dejar todo lo que tiene? De dejar todo atrás, de cambiar algo que quizás en lo cual tiene seguridad por algo que humanamente quizás es incierto. Por eso le aseguro que Abraham no salió sin miedo, sino que él salió confiando. Escuche bien, salió confiando. Cuando Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, yo creo que él salió confiando, no sin miedo. Miedo tiene que haber tenido. Todos tenemos miedo. De alguna forma todos sentimos miedo por una u otra cosa, todos sentimos miedo. Yo creo que él salió confiando. Yo creo que a pesar del miedo, Abraham confió en lo que le dijo el Señor, en la palabra del Señor, porque es eso lo que Dios pide a nosotros también, pues. Que a pesar del miedo que sintamos, usted y yo confiemos en el Señor. Amén, porque es el amor de Dios el que echa fuera el miedo, dice, echa fuera el temor. Y si miramos a Moisés, acuérdese que él tenía miedo de hablar. ¿Se acuerda cuando Dios le va a dar la tarea? Cuando va al monte y Dios le dice que vaya a Egipto y que le diga al faraón que libere a su pueblo. Moisés tenía miedo de hablar, Moisés tenía miedo de fallar. Él tenía miedo de no ser suficiente para lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Escuche, y podemos ver que aún así Dios lo llamó y caminó con él también. Aún con todos los miedos que Moisés tenía: soy tartamudo, no sé hablar, no sé qué va a pasar, en nombre de quién voy. Aún así, escuche bien, Dios lo llamó y caminó con él también. ¿Sí? Aún con todos los temores que Moisés tenía. Y lo mismo pasó con el joven Josué también. Porque cuando Dios lo manda a llamar, lo hace porque él iba a tomar el lugar de Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dice a Moisés antes de morir, Moisés dice: llámate al joven Josué, porque colocaré de tu espíritu en él. Dios lo llama para tomar una responsabilidad enorme. ¿Y saben qué fue lo que Dios le dijo? Dios no le dijo: no tengas miedo, le dijo. No le dijo así. Dios no le dijo así, sino que Dios le dijo algo mucho más poderoso y más real. Escuche bien. Dios le dijo: sé fuerte, le dijo, y valiente. Escuche bien. Dios le dijo: yo estaré contigo. No le dijo: no tengas miedo, sino que le dijo: sé fuerte y sé valiente, le dijo, porque yo estaré contigo. Mire, y al pensar en ese yo estaré contigo que le dijo Dios a Josué,
Eso quiere decir que a lo mejor el miedo podía aparecer en Josué. Por eso Dios le dice, después que le dice, sé fuerte y valiente, le dice, porque yo estaré contigo. O sea, le está diciendo, sí, a lo mejor el miedo puede ser que aparezca en ti, pero yo voy a estar contigo, le dice. Sí, porque el miedo está, el miedo existe. Pero ese yo estaré contigo, le estaba diciendo a Josué que Dios no se iba a mover del lado de Josué por eso, por el miedo, sino que Dios iba a permanecer con él. Escúcheme bien. Que Dios no se iba a mover del lado de Josué por el miedo, sino que Él iba a permanecer con él. Por eso dijo, sé fuerte y valiente porque yo estaré contigo. Por eso quiero que le preste mucha atención a esto que le voy a decir. Y es que el miedo no cancela la fe. Escuche bien. El miedo no cancela la fe, sino que lo que cancela la fe es quedarte quieto cuando Dios te ha invitado a caminar con Él. ¿Entendió eso? El miedo no cancela, no termina con la fe. No cancela la fe. Sino que lo que cancela la fe es quedarnos quietos cuando Dios nos llama a caminar con Él. Eso sí que cancela la fe. Y le digo por qué, porque el miedo es humano. Y el miedo todos lo sentimos también. ¿Sí? Porque si no tuviéramos miedo, o sea, si nosotros no pudiéramos caminar con Dios porque en algún momento tenemos miedo, no caminaría nadie con Él. Porque a todos nos llega el miedo, el temor, ¿no? Miedo de esto otro, miedo de esto otro, miedo por eso. Por eso el miedo no cancela la fe, sino que lo que cancela la fe en nosotros es, escúcheme, es quedarnos quietos cuando Dios nos está invitando a caminar con Él. Porque el miedo es humano y todos sentimos miedo a equivocarnos, todos sentimos miedo a fallar, todos de alguna manera sentimos miedo a perder o miedo a intentarlo otra vez. ¿No le ha pasado a usted que cuando algo no le sale bien, usted dice, lo intento de nuevo, no? O si no me resulta otra vez, de alguna manera hay un temor a intentar algo de nuevo que ya no nos resultó la primera vez. Claro. Todos sentimos miedo a perder o miedo a intentarlo otra vez. Todos sentimos miedo de que eso que intentamos de nuevo no nos salga a lo mejor como lo hemos planeado. Y sabe usted que Dios no se molesta por eso, como tampoco Dios se aleja porque sintamos miedo. Sino que lo que hace Dios es caminar con nosotros en medio de Él, en medio del miedo, de los temores. Dios camina con nosotros. Pedro, por ejemplo, es otro ejemplo. Él caminó sobre el agua, ¿no? Y usted y yo sabemos que sí, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos que Pedro caminó sobre el agua? Escuchen, como sabemos que Pedro caminó sobre el agua, también sabemos que Pedro dudó, ¿no? ¿Conocemos que Pedro caminó sobre el agua? Sí. Pero ¿conocemos también que él dudó? Sí, pues también dudó, por eso se hunde. También sabemos que Pedro tuvo miedo, pero él fue el único que se bajó de la barca para caminar en donde solo Jesús caminaba. Esa es la diferencia. Eso marcó la diferencia en aquella historia bíblica. No es que Pedro no tuvo miedo, no es que Pedro no haya dudado cuando salió a caminar por las aguas, porque dice que salió y dudó y tuvo miedo y por eso se hundió. Por eso Jesús le dijo, hey, ¿por qué tuviste miedo? Entonces el miedo no es que, escuche, cancele la fe. Lo que cancela la fe es no querer caminar con Dios cuando Él nos llama. Es no querer hacer lo que Dios nos llama a hacer. Eso es lo que cancela la fe. Porque Pedro se hundió y estaba ahí mismo Jesús para sacarlo y volver a ponerlo a caminar a donde Él lo había llamado a caminar. Por eso Pedro fue el único, escúcheme bien, que se bajó de la barca para caminar en donde solo Jesús caminaba. ¿Con miedo? Sí. ¿Con temores? También. ¿Con duda? También. Pero escuche, Jesús seguía estando ahí. Dios sigue estando ahí porque, le repito, el miedo no cancela la fe. Lo que cancela la fe es no caminar con Dios cuando Dios nos llama a caminar con Él. Eso cancela la fe. Porque los demás compañeros de Pedro estaban seguros en la barca, ¿no? Cierto que sí.
pero a la vez que estaban, escúcheme, pero a la vez estaban también quietos. En cambio Pedro avanzó con miedo, pero avanzó. Mira al de al lado, dígale, con miedo, pero avanzó. Y eso marca la historia. Por eso marca, hay un detalle aquí con Pedro en esta historia bíblica. Porque él avanzó con miedo, sí, con duda, sí, pero avanzó. Cuando Jesús le dijo, ven, caminó hacia él, caminó con Jesús, caminó hacia él. Hoy día hay gente, escúcheme, que está con miedo, no porque no tenga fe, es porque no quiere caminar con Cristo. Se estanca, se detiene y su fe se cancela porque no quiere caminar al llamado de Él. Pedro aquí avanzó hacia donde estaba Jesús. ¿Y sabe usted que hay otra historia más? Una historia muy corta, pero con una enseñanza muy poderosa. Una historia que habla de que un día un hombre se acercó a Jesús con su hijo enfermo. Un hombre que ya había intentado todo, un hombre que ya había pedido ayuda antes y nada había funcionado. Y sabe usted que este hombre, cuando llega delante de Jesús, no llegó con palabras rebuscadas. Tampoco llegó aparentando una fe perfecta, porque usted no tiene que tener una fe perfecta. Lo que tenemos que tener es fe para acercarnos a Jesús. Pero su fe se va perfeccionando a través, escúcheme, mientras más se acerca a Cristo. ¿Sabe usted que este hombre, cuando llega delante de Jesús, no llegó con palabras rebuscadas ni tampoco aparentando una fe perfecta, sino que este hombre dijo algo muy humano cuando Jesús le dijo, ¿puedes creer? Le dijo. Este hombre no rebuscó, dijo, ¿qué le digo? ¿Cuál es la frase bonita para que Jesús se alegre de mí? No, sino que este hombre dijo, Señor, dijo, yo creo, dijo, pero ayúdame también en mi incredulidad. Escúcheme bien. Eso fue lo que le dijo, fue la respuesta que le dio a Jesús cuando Jesús le dijo, ¿puedes creer? Vamos al libro de Marcos, capítulo 9, verso 14 al 24. Porque ¿de qué nos sirve acercarnos a Jesús aparentando una fe perfecta si no la tenemos? ¿No es mejor llegar a Jesús diciéndole, Señor, yo creo, pero necesito que tú me ayudes? Marcos 9, 14 al 24 dice así esta historia en el nombre poderoso de Jesús. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Me imagino que ahí había muchos, estaban los discípulos, estaban los escribas y decían, nosotros sí que tenemos fe. No, mi fe sí que es verdadera. No, la mía sí que es mejor. No, la mía sí. Me imagino que estaban así. Y dice, y enseguida toda la gente viéndole se le asombró y corrieron a él y le saludaron. Cuando Jesús se acercó y los pilló disputando, dice, discutiendo entre ellos, quién era mejor, quién tenía la fe. Me imagino que eso hablaban y que eso es lo que pasa siempre cuando hay dos clases de fe. Se pelean quién tiene la verdadera. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. 16, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Le dice a los discípulos. Escuche bien. 17, respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y es espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, ¿quién? Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. 20, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. 21, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Mire lo que dice el Padre, dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 23, Jesús le dijo, si puedes creer. Mire, el Padre le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero Jesús le dice, si puedes creer, le dice.
Al que cree, todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Bien, este hombre, padre del muchacho, le dijo a Jesús: creo. Escúcheme bien, porque ahí me quiero sentar. Le dijo a Jesús: creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Y sabe usted que eso es muy fuerte? El reconocer, escúcheme, que necesita ayuda para creer más, para fortalecer más esa fe. Eso es algo muy fuerte, porque nosotros somos muy malos para reconocer que necesitamos, escúcheme, que creemos, pero que necesitamos fortalecer mucho más esa fe para lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque este hombre no le dijo a Jesús: yo creo sin dudar, maestro. No le dijo así, sino que le dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Sí? Ayuda a mi incredulidad. No le dijo: yo creo y creo sin dudar. Tampoco le dijo: mi fe es firme y segura. No, no le dijo así. Sino que este hombre dijo: creo, Señor. Como lo hacemos usted y yo. Creemos en Dios, pero necesitamos reconocer. Necesitamos reconocer qué cosa, que hay una parte de nosotros, de suya y mía, que todavía a lo mejor tiene miedo. Eso es lo que necesitamos nosotros reconocer ante Dios. No decirle: Señor, yo creo, no, yo tengo fe. No, reconocer que hay partes, áreas de nuestra vida que todavía tienen miedo. Este hombre dijo: creo, Señor, pero hay una parte de mí que todavía tiene mucho miedo. Por eso le dice: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Este hombre dijo: creo, pero todavía me cuesta confiar, Señor, completamente. Y no es lo que le sucede a usted o me sucede a mí. No es eso lo que nos pasa a cada uno de nosotros, que hay áreas que todavía necesitamos soltarlas para poder confiar completamente en Él. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no avanzamos en esa área? Porque no tenemos la actitud de este hombre, de reconocer que sí, que creemos, pero que todavía hay miedo en áreas de nuestras vidas que necesitamos soltar. ¿Y saben qué fue lo que hizo Jesús? Él no rechazó a este hombre porque le dijo: ayúdame en mi incredulidad, todavía no confío completamente. No lo rechazó por eso. Jesús tampoco lo corrigió ni tampoco le dijo que volviera cuando tuviera más fe. Él no hizo eso. Sino que ¿sabe lo que hizo Jesús? Fue ayudarlo. Jesús lo que hizo fue ayudarlo, porque eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo: ayudarnos en esas áreas que nos cuesta a nosotros entregárselas a Él. Eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Dios no quiere que usted y yo nos aceptemos: oh, yo tengo toda la fe del mundo. No. Dios quiere que reconozcamos que hay áreas que necesitamos entregárselas, que hay áreas que necesitamos que Dios sane para que puedan ser restauradas, y esas áreas, escúcheme, puedan volver a creer, puedan volver a ser fructíferas. Por eso Jesús aquí no lo rechazó. No rechazó a este hombre y le dijo: vuelve cuando tengas más fe. No, sino que lo ayudó. Porque la fe de ese hombre a lo mejor no era perfecta. Escuche, pero era sincera. ¿O no? ¿Y qué es lo que busca Dios? ¿Una fe perfecta o una fe sincera? Claro, la fe de este hombre no era una fe perfecta, pero era sincera, necesitaba, por eso se acercaba a Jesús. Tenía la humildad de decirle: ayúdame, Señor. Tenía la humildad de reconocer cuando Jesús le decía: hey, pero tienes que tener fe. Y él decía: ayúdame,
Porque todavía hay áreas que no las he podido, no las he llevado a creer completamente. Y sabe usted que esto es lo que muchas veces Dios está esperando de nosotros. Por eso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. O sea, que nos acerquemos, escúcheme, con una fe sincera, no perfecta. Dios no está esperando una fe sin miedo, sino que Dios está esperando una fe que se atreva a acercarse a Él, aún con esos miedos en las manos. Eso es lo que espera Dios, que nos atrevamos a acercarnos a Él, a buscarle a Él, aunque usted y yo tengamos áreas que todavía están llenas de miedo. Y a lo mejor usted en este día de hoy está así. A lo mejor usted cree, pero a lo mejor todavía hay cosas que le asustan. Hermano, y eso es válido. Escúcheme bien, es válido. Porque eso que le asusta, escuche, no anula su fe, no la cancela. Lo que cancela su fe es no querer caminar con alguien, escúcheme, que puede fortalecer su fe y echar fuera los miedos. Eso cancela su fe. Su fe no la cancela un problema, la cancela, escúcheme bien, la cancela el razonamiento, el decir, no, yo no avanzo, no, yo no puedo, no, yo no quiero, no, me va a pasar. Eso cancela su fe. No la cancela un problema, no le cancela el miedo a algo, sino que lo que la cancela es no querer caminar cuando Dios lo está llamando siempre a que venga, que camine. Eso pasó con Pedro. Por eso, si eres tú a que yo vaya caminando sobre las aguas. ¿Tenía fe o no? Pero ¿por qué Jesús le dijo, por qué tuviste miedo? Porque todos tenemos miedo. Y se dio cuenta que el miedo no canceló la fe, sino que Pedro salió. Pero había áreas que necesitaba entregársela a Dios, por eso se empezó a hundir, empezó la vista. Esa área lo llevaron a mirar las olas. A lo mejor lo llevaron a acordarse de tiempos malos. Lo llevaron a acordarse a lo mejor de experiencias que había tenido en el mar pescando. Y dijo, me va a volver a pasar algo similar, y se empezó a hundir. Pero su miedo no apartó a Dios de él, sino que al contrario, dice la Biblia que ahí estaba Jesús para asirlo, para sacarlo, levantarlo, sacarlo. Y a lo mejor usted el día de hoy está así, cree, pero hay cosas que todavía le asustan. Y le asustan porque a lo mejor confía, pero no del todo. Claro, a lo mejor usted confía, pero no del todo. ¿Y sabe usted que eso está bien que se lo digamos a Dios? Eso fue lo que hizo este hombre. ¿Puedes creer? Le dijo Jesús. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Le dijo, sí, yo creo, Señor. Pero ayúdame, porque hay áreas de mi vida que aún tienen miedo. ¿No le pasa a usted? ¿Por qué está bien que usted y yo le digamos eso a Dios? Porque la fe no es negar lo que sentimos. ¿Usted cree que fe es negar lo que siente? Hoy estoy lleno de miedo, no, pero no siento miedo, no, pero no. Porque eso es lo que nos pasa. ¿Sabe por qué no avanza? Porque usted niega lo que siente, y al negar lo que siente no lo puede vencer, está ahí y no le permite avanzar. La fe, escúcheme, porque la fe no es negar lo que sentimos, sino que la fe es traer a Dios en medio de eso que sentimos y seguir adelante caminando con Él. Eso es fe. Es traer a Dios en eso que sentimos y decir, no, aunque yo siento esto, yo elijo caminar contigo, Señor. Eso es fe. Y a lo mejor el día de hoy usted se siente así. A lo mejor el día de hoy usted quiere avanzar, quiere hacer las cosas bien este año. A lo mejor usted quiere responder bien a lo que Dios ha puesto en su corazón para hacer. Pero a lo mejor también hay miedo, hay temores y hay falta de convicción. Y para eso quiero decirle algo en el nombre del Señor. Y
eso es que no espere que el miedo se vaya para empezar a caminar o para empezar a obedecer a Dios. No espere que el miedo se vaya, aún con el miedo acérquese a Dios, camine con Él, obedézcale a Él. Este hombre, aún con los miedos, se acercó a Cristo. Y cuando Cristo lo confronta y le dice, sí, ok, tú quieres que yo haga algo poderoso que ora el Padre y el Padre se glorifique en un milagro con tu Hijo, pero ¿puedes creerlo? Él dijo, sí, yo creo, Señor, pero tengo que confesar que todavía me falta mucho más para estar 100% convencido. Y Jesús no lo rechaza. Al contrario, lo ayuda, le dice, tráiganlo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le dice, tráiganlo. Por eso no espere que el miedo se vaya para empezar a orar. No espere que el miedo se vaya para empezar a ayunar. No espere que el miedo se vaya para empezar a ofrendar. No espere que el miedo se vaya para empezar a diezmar, sino que elijamos caminar con Dios. En el área que sea, elijamos caminar con Dios, porque eso es algo que usted elige. Este hombre tomó la elección, el padre de este muchacho endemoniado tomó la elección. Tomó esa elección de elegir y de decir, no, yo creo, tengo miedo, hay duda, pero yo elijo, Señor, elijo caminar contigo, ayúdame a creer en aquello que todavía me falta de Dios. No buscó una respuesta en medio de, sino que no fue nada rebuscado, sino que fue sincero. Por eso cuando usted es sincero con Dios, cuando reconoce, escúcheme, lo que falta, lo que necesita, cuando reconoce su carencia y la reconoce que en Dios está, hermano, Dios le ayuda. Dios le ayuda. La Biblia dice que al altivo lo mira de lejos, más al humilde. Pero reconozcamos ante Dios que necesitamos de Él. Tengamos un corazón humilde. No tenemos la superfe, no somos los hermanos de la superfe. Somos los hijos de Dios que necesitamos estar conectados siempre a esa fuente que es Dios. Cuando usted reconoce eso, escúcheme, Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. La Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Pero ¿cómo Él nos va a ayudar si no reconocemos, hermanos, que necesitamos, que hay áreas que todavía necesitan ser completadas por Él, llenadas por Él? Por eso caminemos en la palabra y en las promesas de Dios. Hermanos, y vamos a ver cómo el miedo irá perdiendo fuerza en el camino. Caminemos con Dios y vamos a darnos cuenta cómo de camino el miedo va a ir perdiendo fuerza y va a ir fortaleciéndose su fe en esas áreas donde todavía había miedo. Porque la fe no es ausencia de temor, sino que la fe es saber que no caminamos solos. Escúcheme, la fe no es ausencia de miedo, sino que la fe es convicción, es saber de que usted aún en medio de ese temor, de ese miedo, usted no está solo. Usted no camina solo. La fe es saber que no decidimos solos. La fe es saber que no enfrentamos el año solos. Por eso Dios el día de hoy no nos está pidiendo que seamos valientes a la fuerza. Hermano, sea valiente, tenga fe. No, pero ¿en qué se radica? ¿Cuál es mi base? ¿Por qué tengo que ser valiente? ¿Por qué tengo que ser valiente? ¿Por qué tengo que tener fuerza? Porque yo estoy contigo, le dijo Dios a Jesús. Porque Dios está con usted, Dios está conmigo. Está con usted y está conmigo. Pues eso es lo que usted y yo debemos saber. Por eso, aunque haya miedo, caminemos con Él. Porque Él está con ustedes. Él está conmigo. Y aunque haya miedo, caminemos con Él. Hermano, aunque haya temores, caminemos con Él. Porque mientras caminamos con Él, se van debilitando los temores, los miedos, y va creciendo y fortaleciéndose la fe en nosotros. Por eso Dios el día de hoy no nos está pidiendo que seamos valientes a la fuerza, sino que nos está pidiendo algo más sencillo.
¿Y saben qué es lo que es? Que caminemos con Él. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, que caminemos con Él. No que no tengamos miedo a la fuerza, no, porque el miedo siempre va a estar, siempre vienen temores. Sino que Dios nos está pidiendo algo más sencillo, y eso es que caminemos con Él. Que demos un paso a la vez. Que demos un paso y luego otro. A lo mejor no todo de una vez, tampoco todo perfecto, sino que ni tampoco que no sintamos miedo, sino que caminemos con Él. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. No que seamos perfectos, no que estemos sin miedo, no que de un día, sino que un día a la vez, pero con Él. Un paso a la vez, pero con Él. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Sabe por qué? Porque al hombre le cuesta más caminar con Él que vencer su miedo. Le cuesta más, hermano, caminar con Dios que llenarse de miedo. Cuando debiera ser más fácil caminar con Dios. ¿O no? Pero nos cuesta más caminar con Él. Por eso Dios, cuando le dice a Josué, le dice: mira que te mando que no temas y que seas valiente. Le dijo. No que no tengas miedo. Le dijo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dijo. No que no tengas miedo. Le dijo, porque yo estoy contigo. Y cuando le dice así, eso me da a entender que los miedos podían venir a Josué. Por eso Dios lo respalda y le dice: yo estoy contigo y voy a estar contigo aunque tengas miedo. Por eso el día de hoy identifiquemos solo una cosa que sabemos, escúcheme, solo una cosa que sabemos que tenemos que hacer, pero que a lo mejor la hemos estado postergando por miedo. Identifiquemos qué es lo que es, qué es lo que no hemos hecho porque y hemos estado postergando eso que no hemos hecho porque tenemos miedo. Identifiquemos qué es lo que es y caminemos con Dios, llevémosla a Dios y caminemos con Él, y se va a dar cuenta que eso que hemos postergado, hermano, lo vamos a ir solucionando, lo vamos a ir haciendo, porque de camino el miedo se va a ir debilitando y se va a ir fortaleciendo su fe. A lo mejor, por ejemplo, una llamada que quizás llevamos días evitando. Hay gente que nos dice: no, mejor no lo llamo. No, es que no, quizás qué va a pasar. No lo llamo porque me pueden responder esto, pueden ser tantas cosas. A lo mejor una conversación que usted y yo sabemos que no hemos podido seguir que no podemos seguir aplazando. Y a lo mejor no es algo grande, pero sí algo que sabemos que tenemos que hacer. Pero digámosle a Dios: es verdad que esto me da miedo, pero que no queremos hacerlo sin Él. Si eso es lo que Dios busca de usted y de mí, que reconozcamos que hay cosas que nos dan miedo, que nos dan temor, que nuestra fe no es perfecta, pero que aún con todo eso no queremos alejarnos de Él, no queremos caminar sin Él, no queremos hacer las cosas sin Él. Eso es lo que Dios espera. Acuérdense que Él nos va perfeccionando, ¿no? Día en día, pues, hasta que Él venga. Entonces no hay nada perfecto en nosotros. Seguimos siendo un producto en proceso, sin terminar. Pero que ese producto que somos nosotros, fabricación de Él, hechura de Él, hermano, busquemos estar siempre al lado de Él. Por eso caminemos un paso tras otro. Vivamos un día a la vez. Jesús dijo: cada día tiene sus propias preocupaciones. A lo mejor usted puede estar sentado aquí pensando en el problema de 10 días más, 15 días más. No piense así, no se desgaste así. Elija caminar con Él. Mire, y de aquí a que lleguen esos 10 días, le aseguro que ese miedo, esa preocupación que tiene por ese problema ya se habrá debilitado. Y cuando llegue el día lo va a enfrentar con fe. Con esa fe que quizá hoy día le falta, pero de aquí a allá, si usted elige caminar con Dios, la va a tener. Porque cuando nos preocupamos por cosas que vienen en el futuro, hermano, escúcheme, nos preocupamos porque hoy no está la fe para poder enfrentarla. Pero si hoy usted decide caminar con Dios, cuando llegue ese día, la va a tener para poder hacerlo.
Por eso caminemos un paso tras otro, vivamos un día a la vez. Recuerde que Dios conoce su corazón y el mío, ¿no? ¿Conoce Dios su corazón o no? ¿Habrá algo que Dios no conozca que le pasa a usted? No, Dios lo conoce todo. Y si Dios lo conoce todo, por eso nos habla para el día de hoy. Desde hoy empecemos a caminar con Dios, busquemos caminar con Dios, hermano. Y cuando llegue el día para atender aquello que tiene que atender, ya va a tener la fuerza que necesita, la fe que necesita para poder enfrentar aquello y poder vencer. Porque Dios sabe que somos débiles. Escúcheme, Dios nos conoce, pues. Dios también sabe cuando nos falta creer. Pero no se olvide que aún así Dios no nos rechaza. Recuerde que aún así Dios no nos rechaza, sino que lo que hace Dios, escúcheme, es irnos perfeccionando paso a paso, día tras día, situación tras situación. Entreguemos nuestros miedos a Dios. Hermanos, no aparentemos que estamos fuertes si no lo estamos. ¿Cómo está, hermano? No, aquí estoy bien. No. ¿Cómo está, hermano? Aquí necesitando de Dios cada día. Que cuando salga eso de usted, algo se mueva en el mundo espiritual, algo suceda, algo pase, algo se suelte. Que algo pase, que algo cambie, que algo suceda. Yo le decía al Señor hoy día, yo necesito de ti, Señor. Necesito de ti, yo reconozco que solo no puedo. Y eso sabe usted que le encanta a Dios, porque Dios dice, hey, este es mi hijo, él tiene dependencia de mí, él necesita de mí. Él reconoce que no puede estar sin mí, él reconoce que sin mí nada puede hacer. Eso Dios lo bendice. Claro, porque usted está declarando que necesita de Él, que quiere caminar con Él. Y Dios sabe cuánto ha estado esperando que eso suceda. Que podamos tener esa capacidad de reconocer que sin Él nada somos. Por eso entreguemos nuestros miedos a Dios. No aparentemos que estamos fuertes, sino que busquemos caminar con Él. Hermano, busquemos avanzar, aunque muchas veces se sienta difícil poder hacerlo. Este mensaje se llama el avanzar cuando muchas veces se siente difícil. Porque ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene situaciones a diario? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene temores? Todos. Todos los tenemos. Lo que pasa es que cuando tú decides caminar con Él, el caminar con Él, esa decisión va haciendo que mientras caminas con Él, los temores se vayan desvaneciendo, se vayan debilitando y se vaya fortaleciendo. Mira, lo que vas recibiendo de Él. Por eso busquemos avanzar, aunque muchas veces se sienta difícil. Pidámosle ayuda a Dios para no quedarnos quietos a causa del temor y para no paralizarnos a causa de las dudas. Pidámosle ayuda a Dios, pidámosle que nos enseñe a confiar y avanzar con Él, aunque el miedo esté ahí. Pidámosle ayuda a Dios. Ayúdame, Señor, ayúdame incredulidad, ayúdame en esas áreas que me falta confiar. Nosotros somos más buenos para ocultar esos miedos, esos temores en esas áreas y preferimos quedarnos ahí nomás. No reconozcamos como este hombre que creemos, porque todos creemos, ¿o no? Pero hay áreas en nosotros, hermanos, que nos falta, pues. Por eso son áreas que no podemos conquistar, porque no las entregamos a Dios, no reconocemos que también necesitamos a Dios en esas áreas de nuestra vida. Pongamos este día, pongamos este mes, pongamos este año, pongamos cada decisión en sus manos. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que la fe nunca ha sido ausencia de temor. Por eso pongamos cada decisión que tengamos en las manos de Él. Por eso que a lo mejor su fe no puede ser perfecta.
pero sí debe ser sincera. Claro, mi fe quizás no es como Dios quisiera que fuera mi fe, pero es sincera. Y si es sincera, Dios está dispuesto para ayudarle. Si es sincera, Dios está dispuesto para ayudarle, porque le repito, Dios conoce tu corazón y el mío. Porque eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque Dios no está esperando una fe sin miedo, sino que Dios está esperando una fe en usted y en mí que se atreva a acercarse a Él, aunque los miedos estén en nuestras manos. Él espera que nos acerquemos a Él. Acercaos a mí, dijo Jesús, y yo me acercaré a vosotros. Y ya le dije que a lo mejor usted el día de hoy está así, cree, pero hay cosas que todavía le asustan, porque a lo mejor confía, pero no de todo. Y la fe no es negar lo que sentimos, sino que es traer a Dios en medio de todo eso que sentimos y seguir adelante caminando con Él. Eso es fe. Y la fe siempre nos va a llevar a arriesgarnos. ¿Sabe por qué? Porque la fe no permite retroceso. Escuche, porque es por la fe que recibimos fuerza para aguantar y para alcanzar esas cosas que parecen verse imposibles para nosotros. Por la fe obedecemos. ¿Sabe usted que la obediencia tiene que ver con la fe? Porque ¿cómo puedo decir que hay fe si no obedezco? ¿En qué está mi fe entonces? Por la fe obedecemos, por la fe alcanzamos un buen testimonio. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Sí o no? Dice que por la fe alcanzaron testimonio aquellos antiguos. Por la fe, escúcheme, Dios nos posiciona también. Por la fe Dios nos lleva a ver y Dios nos lleva a oír más allá de lo que se ve y de lo que se oye. Pasó con Elías, ¿no? Sube al monte porque una gran lluvia se oye. No llovía y le dijo, ve y dile al rey Acab que unza su carro y baje porque una gran lluvia se avecina. O sea, por la fe Dios nos lleva a oír y a ver más allá de lo que se ve y se oye. Mateo 9, 27 al 31. Terminando aquí casi. Pasando a Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. 22, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Escuche bien. ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, le dijo, sea eso. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús le encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero escuche bien, conforme a la fe de ellos fue hecho, ¿no? No tenía nada que ver con lo que Jesús quería hacer, sino que con la fe que tuvieran ellos, ¿no? Ellos confesaron que tenían fe para recibir lo que le estaban pidiendo a Jesús, ¿cierto que sí o no? Y lo que ellos confesaron era una verdad. Eran ciegos, pero tenían fe para recibir, porque Jesús les dijo, así como sea su fe, así será como van a ver, así será como van a recibir la vista, o esa será la vista que van a recibir. Y dice que los ojos de ellos fueron abiertos, o sea, tenían fe. ¿Sí? Esta es la otra parte, ellos tenían fe. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les dijo que por haber confiado en Él, ellos iban a ser sanados. Y dice la Biblia que de inmediato estos dos hombres ciegos pudieron volver a ver. Que de inmediato estos dos hombres ciegos recibieron su milagro. Porque la fe nunca ha sido ausencia de temor, se lo repito. Sino que la fe es acercarse a Dios aún con los temores y los miedos en la mano, porque la fe no permite retroceso, pues. Por eso Dios es tan exigente en el asunto de la fe. Y es tan exigente que Él no permite que se vuelva atrás con ella. Por eso el hombre le dijo, ¿puedes creer? A los ciegos les dijo, conforme a su fe, que le sea eso. Pero al hombre le dijo, ¿puedes creer? Le dijo, lo miró, pues sabía lo que pasaba con él. Por eso le dice, ¿puedes creer? ¿Qué es lo que esperaba Jesús? Una respuesta sincera.
No esperaba que el hombre le dijera, sí, tengo toda la fe, cuando él sabía que no la tenía. Del hombre, del papá, del muchacho, el demonio le pidió una respuesta sincera. Y el hombre fue sincero, le dijo, sí, yo creo, Señor. Le dijo, pero no completamente. Hay áreas todavía en mí que necesitan, Señor, que necesitan creer. Por eso le dijo, ayúdame en esa incredulidad. ¿Y qué es lo que hizo Jesús a través de la respuesta sincera? Lo ayudó. A estos dos ciegos, ¿qué le dijo? Conforme a su fe le dijo, les sea hecho. Y la fe que ellos tenían le alcanzó para el milagro que querían. Le alcanzó para el milagro que querían. También fueron sinceros. Quizás no dijeron ayuda a nuestra incredulidad, porque si siguieron a Jesús era porque sabían que de Él podían recibir la respuesta que ellos no habían tenido. Y eso es lo que Dios busca en nosotros. Que tengamos esa capacidad, esa humildad. Hermano, porque esa es una humildad que nosotros debemos tener para reconocer que hay áreas de nuestra vida que no se las hemos entregado a Jesús. Por eso esas áreas siguen rebeldes. Por eso esas áreas no fructifican, no prosperan. Necesitamos tener esa humildad para decirle al Señor, ayúdanos ahí, Señor, porque creemos, es verdad que creemos. Señor, no es que no creamos, creemos, pero ayúdanos porque hay áreas que necesitan prosperar en nuestra vida. Pero preferimos vernos como gente de mucha fe. Y seguimos siendo los mismos testarudos de siempre. No hay cambio. Nos vemos llenos de hoja. Pero dice la Biblia que Él va a venir en un momento a buscar fruto. Y el fruto, ¿sabe cuál es? El resultado de la obediencia a su palabra. Escuchen, el resultado de la obediencia a su palabra. Porque yo me puedo ganar un alma y eso no es un fruto. Ese es un resultado del mandato que Dios me dio. Porque para eso Dios no me ungió. Pero el fruto es el resultado de lo que Dios estableció aquí, que tiene que ser manifiesto en nosotros. Por eso Jesús dijo que por el fruto el árbol se conocía. Por eso Dios es tan exigente con el asunto de la fe y es tan exigente que Él no permite que se vuelva atrás con ella. Y es tanto así que Jesús dijo que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo Jesús, que no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es una actitud exigida por Dios. Cuando usted y yo le servimos y nos dirigimos a Él, es una actitud exigida por Dios. Por eso le dijo, ¿puedes creer? Al otro dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Porque es una actitud exigida, ahora sea poca, sea mucha. Lo que Dios busca es una fe sincera, ¿o no? Eso es lo que busca Dios, una fe sincera, que si nos falta, Señor, ayúdame. Y si tenemos fe para alcanzar, escúcheme lo que estamos pidiendo a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor, manifiéstalo. Por eso un ejemplo claro fue la esposa de Lot cuando volteó a ver lo que dejaba atrás. La Biblia dice que la orden de los ángeles, ¿cuál era? Era avanzar sin mirar hacia atrás, ¿o no? La pregunta es, si tenemos que avanzar sin mirar hacia atrás, ¿por qué traemos tantas cosas de atrás? ¿No las cortamos? ¿Por qué no las dejamos? ¿Cuál es el gusto de seguir caminando con ella? Somos tosudos, testarudos, porfiados. ¿Cuál es el gusto? Desobediente. Sabemos que está mal, sabemos que no corre, pero dale y dale. Ella lo hizo y avanzó, escúchame. Pero lo hizo mirando hacia atrás. Y por mirar hacia atrás dice la Biblia que se convirtió ¿en qué? En una estatua de sal. ¿Avanzó? Sí. ¿Pero qué pasó de camino? ¿Qué pasó de camino? ¿Llegó donde tenía que llegar? No. De camino, escúchame, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque para nadie es fácil dejar atrás una forma de vida.
Para nadie es fácil. Y como para nadie es fácil, nosotros tenemos que reconocer esa carencia delante del Señor. Tenemos que vernos así realmente, que somos malos, contumaces. Para poder decirle al Señor, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes ahí, que cambies esa área, la hagas fructífera, Señor, porque hay cosas que me siguen de atrás. Hay cosas que vengo arrastrando, Señor, de atrás. Para nadie es fácil dejar atrás esa forma de vida, y esta mujer lo estaba haciendo ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que miró hacia atrás otra vez. Escúcheme. Lo estaba haciendo hasta que volvió a recoger literalmente lo que ya tenía que haber dejado atrás. Por eso se vuelve el proceso. Se empieza de nuevo. Porque Dios no nos pide una super fe. Hermano, Dios a usted no le exige que tenga una super fe. Jesús fue claro, dijo, si tu fe fuere como el porte de la semilla de un grano de mostaza, dijo, no. Pero si es sincera, dijo, si le dijeras al monte, sin dudar en tu corazón, habla de sinceridad, cuando dice sin dudar en tu corazón, le dice, si le dijeres al monte que se mueva, se quite, el monte se iba a quitar. ¿Conforme a qué? Conforme a la fe que hubiera en la persona, no en los discípulos. Conforme a la sinceridad de esa fe. Por eso ellos se asombraban y decían, oye, pero mira, le hablaste a esta higuera y ahora está seca y él le acabaste de maldecir. ¿Por qué? Porque Jesús había una fe sincera. Por eso lo que hablaba se ocurría. Si maldecía algo se secaba. Si le hablaba algo que volviera a la vida, volvía. Y no era porque Jesús manifestara una gran fe. No, es porque había una fe sincera. Y es la misma fe que Dios nos llama a nosotros que usted y yo tengamos. Una fe sincera. Porque si no, escúcheme, vamos a ser como la higuera. ¿Se acuerda la palabra del martes? Vamos a ser como esas dos casas bonitas, hermosas, que se construyeron, que a simple vista se veían tan bien construidas, tan hermosas, que nadie se imaginaba que podría pasar algo en esas casas. Pero Jesús dijo, uno de los que construyó esas dos casas iguales, bonitas, dijo, construyó en la arena y el otro construyó en la roca. Y lo que no se veía, escúcheme, y había algo que en ninguna de las dos casas se veía cuando estaban construidas. ¿Y sabe lo que era? El fundamento, la profundidad de ella. Y el acercarse con una fe sincera a Cristo es parte del fundamento. Porque yo puedo decir que tengo mucha fe. Escuche, puedo decir muchas cosas. Pero lo que Dios busca es lo que Él sabe que hay y conoce de nuestro corazón. Eso es lo que Dios busca. Escuchen, lo que hay en nuestro corazón y lo que tiene que haber en su corazón y en mi corazón es el fundamento. Es la palabra de Dios. Si no, somos paja molida. Amén. ¿Qué dijo el hombre? Ayuda a mi incredulidad. ¿Sincero o no? Por eso le dije, dijo algo fuerte y poderoso. Pero Jesús no lo critica, no le reclama, sino que le dice, hey, ya, ok, tráiganlo al muchacho, traigan a su hijo. O sea, imagínate, al tiro le da solución. Al tiro, porque miró, escuchen, lo que salió de la boca de él era lo mismo que había en el corazón. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Por eso busquemos reconocer delante del Señor que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros cuando venga Él a mirar nuestro corazón. Cada vez que Dios nos habla por su palabra, ¿sabe lo que hace la palabra? Está discerniendo lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. La Biblia lo dice que la palabra es como una espada más cortante que espada de dos filos, ¿cierto que sí? Dice que penetra hasta los tuétanos, o sea, hasta la médula de los huesos, hasta lo más profundo que hay en nosotros.